Listo, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de modelos meteorológicos en energía eólica. En la sesión del día de hoy, lo que vamos a platicar es, pues, terminar de poner en nuestra mesa todas las herramientas de análisis para poder combinar estos dos grandes mundos entre el tema experimental de datos que ya comentaba yo la sesión pasada, que el tema experimental, el proyectos como el del Atlas Eólico Mexicano nos ha dado la oportunidad de tener información de alta calidad y entonces eso es algo muy positivo para los análisis que nosotros hacemos, ya que nos ahorramos la etapa experimental, que en temas de medición de variables meteorológicas pues es muy larga y compleja. Y entonces larga, pues aquí esto toma al menos un año, ¿no? En tener algo de información para poder hacer un estudio de alguna calidad. Pero bueno, eso ya nos lo ahorró el Atlas Eólico Mexicano. Y la otra parte que podemos juntar o combinar son los datos de reanálisis. La sesión pasada ya mostraba un poco sobre estas estrategias de cómo puedes combinarlos, ¿no? Y entonces al menos quiero que algo que no mencioné y hay que tomarlo en consideración, cuando nosotros juntamos los datos de reanálisis o queremos combinar, comparar en realidad, analizar qué tanto se parecen los datos de reanálisis con los datos experimentales, hay dos cosas que tenemos que poner en consideración. La primera es el paso temporal. Yo en la sesión que presenté no hice una sola corrección del UTC. Cuando tú descargas los datos, a menos que en el momento que lo descargues diga lo contrario, que pongas tú específicamente los datos con qué uso horario los quieres descargar, se descargan con UTC 0, o sea, están en el, con GTM, perdón, están en el meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces, ese es el tiempo en donde están. Pero insisto, depende de la fuente de información y de cómo estén ustedes descargando los datos. Y los datos que nosotros utilizamos para poder comparar del Atlas Eólico Mexicano, esos están en horario central, ¿no? Totalmente. Entonces, no hay que modificar nada. Pues no, horario central nuestro, ¿no? Están a -6 GTM. Entonces, ese -6, eso es nuestra zona horaria central de México y eso es lo que nosotros utilizamos como referencia temporal. Y salvo que la descarga de la información que utilicemos para contrastar no lo tenga, habría que hacer una corrección o habría que observar, ¿no? Cuál es esa referencia temporal para poderlo contrastar adecuadamente. Muy bien, y el otro punto que también hay que tener en consideración es la resolución temporal. Como ustedes saben, todos los productos y los análisis de reanálisis tienen una limitante temporal, más no espacial, tiene una limitante temporal. Y esta limitante temporal, pues te da una serie de tiempo de velocidades de viento con una resolución de promedios de 1 hora. Y así también están los datos de reanálisis. Y la información que nosotros tomamos de Atlas Eólico Mexicano, pues es información que tiene, tiene una resolución de 10 minutos. Entonces lo que hay que hacer es un resampleo. Ya la sesión pasada les platiqué, ahí tiene un fragmento de línea cómo hacer ese resampleo, ¿no? Con esas consideraciones, y retomando una de las sesiones anteriores en donde yo hablaba de las distribuciones de probabilidades, mencionaba que las funciones de densidad de probabilidad pueden utilizarse desde dos grandes perspectivas. Dos distintas alternativas. Una alternativa puede ser que tomes un conjunto de datos y a ese conjunto de datos pruebes distintas funciones de densidad de probabilidad. Y entonces que la tarea de investigación sea identificar cuál es la función de densidad de probabilidad que mejor representa el conjunto de datos. La otra perspectiva es tener un conjunto de datos experimentales o dos conjuntos de datos experimentales, como en el caso nuestro, que tenemos datos de Atlas Eólico o tenemos datos de reanálisis o cualquier conjunto de reanálisis que quieran comparar, y utilizar la función de densidad de probabilidad como una herramienta para el contraste. O sea, yo
tomo una función de densidad, puede ser una Rayleigh, una Weibull, la que ustedes gusten y manden, ajusto al conjunto de datos experimentales, obtengo los parámetros que lo caracterizan, que es el parámetro de escala, forma, la media y la desviación estándar, o los equivalentes dependiendo de la función de densidad de probabilidad, y los use yo para identificar, para caracterizar al conjunto de datos. Y entonces aplico la misma función de densidad de probabilidad a el otro conjunto de datos que quiero analizar y entonces tengo herramientas suficientes para contrastar, ¿ok? Entonces son dos distintas perspectivas. Lo que quiero decir es que las funciones de densidad de probabilidad es una herramienta más de análisis que te ayuda a crear o a tener una especie de indicadores estadísticos, si lo queremos así, decir así, para poder generar análisis, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos, ya centrándonos en esta asignatura y en la carnita de la asignatura, es juntar estos dos grandes mundos de información y tener herramientas suficientes para poder tener un análisis adecuado, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto solamente recordar, voy a iniciar entonces el notebook, ¿no? Si tuvieran alguna duda, por favor, no duden en levantar su manita o en abrir su micrófono, por favor, somos poquitas personas. Solamente decir que entonces las funciones de densidad de probabilidad resulta que las podemos utilizar porque en el ámbito de la ingeniería hay ciertas características que nos pueden dar las funciones de densidad de probabilidad para ayudar a identificar estos indicadores. Entonces, es una forma compacta. En lugar de estar utilizando el conjunto de datos experimentales como tal, pues uno utiliza esta función. Puedes tener un comportamiento robusto, o sea, podrías decir qué es lo que pasa con algunos valores de más altos, de otras magnitudes, altos valores, bajos valores, y esto te puede ayudar a hacer interpolaciones o extrapolaciones dependiendo de en dónde estés parado. ¿Qué características tienen las funciones? Esto de densidad de probabilidad, esto lo mencioné ya en la sesión correspondiente. Y pues esencialmente es decir que son dos características matemáticas las que se utilizan. Es que, para empezar, la función de densidad de probabilidad que se denota como f de x, esta es integrable, ¿no? También habría que decir que las funciones de densidad son funciones trascendentes. ¿Qué quiere decir que una función sea trascendente? Es que tiene n derivadas, que existen todas las derivadas, y estas funciones trascendentes, pues es una característica más de las funciones. Aquí, una de las características es que la integral de esta función es 1 y la interpretación de de qué quiere decir cuando evalúo si esto es x y esto es f de x, ¿cómo se interpreta que yo tenga un valor evaluado en la función? Pues si yo tengo un valor en la variable aleatoria que voy a estar caracterizando y ajusto una función, el valor evaluado significa o representa la probabilidad de x, ¿no? Entonces, lo que yo obtengo de evaluar un valor específico, un x0, un f de x0, tengo la probabilidad de que ese evento suceda. También habría que decir que todos estos valores existen, entonces esto es integrable. Si yo quisiera conocer la probabilidad entre en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo de probabilidades que está acá, que es 0.5 y 1.5, pues si yo estoy evaluando, si yo quisiera conocer todo ese conjunto de probabilidades, pues lo que tengo es la integral, ¿no? O sea, toda esta zona punteada se representa como la integral definida de 0.5 a 1.5 de f de x de x. Sumar todas las probabilidades o evaluar la función de 0 a infinito quiere decir que la suma de las probabilidades me va a dar 1. Entonces, esas son características que tienen las funciones de densidad de probabilidad. También ya lo había dicho en la sesión anterior que la función de densidad de probabilidad tienes una función que es la integral de la función de densidad de probabilidad, que es la función acumulada de probabilidades, que es esta, la CDF, que es de Cumulative Density Function.
Y esta función acumulada de probabilidades, pues es sencillamente la integral. Y lo que obtienes cuando evalúas un valor en esta función no es la probabilidad de ese valor, sino es la probabilidad de ese valor y todos los anteriores. Entonces, cuando evalúas la función acumulada evalúa, cuando haces la evaluación de X, no solo obtienes la probabilidad de X, obtienes la probabilidad de X y todos sus valores anteriores. Muy bien. Y entonces habría que decir que esta función integrada, o bueno, cada que la vas evaluando, es una función que está evaluada y definida entre 0 y 1. Porque conforme más altos sean los valores de la variable aleatoria que están evaluándose en esta función, pues lo que obtienes es que estos valores van considerando los valores más altos y todos los anteriores, ¿no? Entonces, esta integral se va a convertir en 1. Muy bien, esto ya lo había comentado, solamente decir que, sí, esto ya lo había dicho. Lo que había comentado en algún momento es hacer esta sutil diferencia, ¿no? Entre el promedio, ¿no? Si estamos en el mundo de las gaussianas, este valor esperado se conoce como promedio. Y cuando estamos en el mundo de todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no? Incluido el valor, la distribución normal gaussiana, el valor esperado es el valor promedio. Y esta es la forma en cómo se estima. Hay ciertas funciones generadoras de momentos, así se llaman, ¿no? Esto lo había ya comentado, insisto. Y a partir de estas funciones generadoras de momentos, uno puede saber qué forma tendría el promedio, qué forma tendrían, bueno, estos valores de tendencia central y estos valores de dispersión. Resulta que la medida de tendencia central, cuando yo aplico esta definición o esta función generadora de momentos en la distribución gaussiana, resulta que cuando lo evalúo, lo que encuentro es el valor promedio. Es la ecuación que nosotros conocemos, que es la suma de los valores dividido entre el número de valores, ¿no? Del conjunto. Y de forma similar, nosotros podemos encontrar la varianza y demás, ¿no? Entonces resulta que este es del libro de Wilks, ¿no? Lo que estoy presentando aquí es una tabla donde hay distintas funciones de densidad de probabilidad, ¿no? Aquí están las distintas funciones, aquí están sus nombres, y aquí hay algunas, porque puede haber más, de hecho hay más, ¿no? No son únicas. Y cuando yo quiero caracterizarlas o hablar de estos primeros indicadores que me dan características del conjunto de datos, la primera columna, bueno, la tercera columna en este caso, que es el famoso valor esperado en el mundo de las distribuciones gaussianas, pues es el promedio, se conoce como mu. Y en el tema de las dispersiones, pues tengo la desviación estándar. Pero cuando hablo, por ejemplo, de otras, si ustedes se fijan, el valor esperado está dado en el caso, por ejemplo, de la distribución gamma de dos elementos que son alfa y beta, que son otros dos valores que me ayudan a definir la función y que regularmente están asociados a los parámetros de escala y de forma. Aparecen más variables, ¿no? Y esto no aparece aquí, ¿no? O sea, creo que la simplicidad matemática de la distribución gaussiana, más que aparece continuamente en la naturaleza, pues es lo que lo han hecho una función de densidad de probabilidad muy utilizada en el ámbito eólico, perdón, en el ámbito científico. En el afán de tener funciones de densidad de probabilidad que representen de mejor forma el conjunto de datos experimental, pues aparecen otras, ¿no? Como las que están acá, las Weibull, Gumbel, Beta, Pearson, Chi-square, las exponenciales, gamma, log, normales y demás, en donde no solamente están definidas por sus valores, sus primero y su segundo momentos, sino por su medida de tendencia central y el parámetro de dispersión, sino por características físicas o propias de la escala y la forma. Entonces, en el caso de la distribución Weibull, está alfa y beta, y la función gamma,
la función gamma, que es esta función especial, y que es la que se utiliza para hacer estas evaluaciones. Yo lo que mostraba en la sesión pasada, bueno, lo que quiero, el objetivo de esta tabla en general, es que nos quede claro que hay un mundo de funciones de densidad de probabilidad. Incluso por ahí hay un artículo en la literatura en donde tú puedes utilizar o puedes encontrar un catálogo muy amplio de funciones de densidad de probabilidad utilizadas para la evaluación del recurso eólico. Muchísimas, ¿no? Muy bien. Pero cuando entramos en el ámbito eólico, pues uno echa mano, o en el ámbito meteorológico, pues uno echa mano de más funciones de densidad de probabilidad, porque es sabido que no, por como nosotros medimos en particular los datos de viento, una función gaussiana no necesariamente es la mejor representación. Muy bien. Entonces, solamente tomar un par de cosas de la distribución gaussiana, que ya sabíamos, eso lo sabemos desde la prepa, cuál es su forma, cómo está definida de menos infinito a infinito, y esta medida de tendencia central identifica eso, ¿no? En dónde está este valor medio, ¿no? Que sabemos que hay más medidas de tendencia central, pero al menos este que es el promedio, y en la medida de dispersión, que es lo que quiere decir, ¿no? Que tanto se ensancha, que tanto se agudiza, o que tanto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha del eje, dependiendo en dónde esté el promedio, ¿no? Muy bien. Esta es la forma, y lo único que quiero decir aquí es que esta es la distribución normal, pero las funciones de densidad de probabilidad en realidad dependen las otras de más variables, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que dije en por al menos 20 minutos. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? En una de las sesiones anteriores. Entonces, en este notebook, lo que vamos a trabajar es un conjunto de datos experimentales, que por ahí creo que es el del Wilks, ¿no? Entonces, creo que lo tomé de ahí directamente, para hacer algunos ajustes y ver cómo podemos utilizar Python para hacer algunos de los ajustes, ¿no? De función de densidad de probabilidad, recordando que el ajuste que se utiliza en estos algoritmos para para determinar qué función es la que se tiene que utilizar es el método de máxima verosimilitud, que ya lo vimos también en una sesión anterior, en donde yo les platicaba que lo que hace es maximizar el ajuste al conjunto de datos, y por ahí hacíamos un calculito y observábamos que a través del método de máxima verosimilitud para distribución normal gaussiana, el promedio es el parámetro que mejor representa. Bueno, eso no necesariamente ocurre para todas las funciones de densidad de probabilidad. Lo único es que es un método que funciona, ¿no? Era para ilustrar que funcionaba. Entonces, aquí hay un conjunto de datos, como ustedes ya saben, ya están muy familiarizados con el data o con los data frames. Esto es un data frame, estamos creando un data frame de cero, o sea, ponemos las llaves, el nombre, cuando está entrecomillado es se me fue el nombre, se me fue la palabra. El string, ¿no? Es una cadena de caracteres, ¿no? Entonces estos caracteres así las va a tomar y ese es el nombre. Utilizamos un par de funciones, ¿no? Que es el range para poner un rango de fechas, y la precipitación, en este caso, que es lo que estamos graficando, pues en realidad son números que por ahí copié de algún lugar, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Ahora lo que voy a utilizar para poder graficar estas distintas herramientas, en esta, por ejemplo, voy a utilizar Seaborn, que tal vez la única ventaja que tiene es que es mucho más sencillo. Si ustedes no han entrado a la documentación de esta, vamos a ver si entrando, no se pierde, ¿verdad? En la página, aquí está. En la página ustedes van a encontrar que ahí es una herramienta que tiene
muchas opciones para hacer gráficas eh, como ya prehechas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho, que son las regresiones lineales. Entonces tenemos las regresiones lineales en un formato, si ustedes observan, en donde usa Seaborn, tiene un tema, ¿no? O sea, tiene ya predefinidos temas. Hay muchos, aquí los se pueden buscar. Y pues en realidad es relativamente sencillo porque lo único que hay que hacer es ponerle cuál es el valor en X, cuál es el valor en Y, cuáles serían las variables, etcétera, etcétera. Yo te voy a entrar un poquito más a detalle, bueno, creo que ya lo había hecho en alguna otra sesión. Y entonces, de manera automatizada, utilizando el join plot, por ejemplo, que es el que está acá, pues puedes obtener las funciones de densidad de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Así como hay un proceso que ya está, una herramienta que está automatizada, ¿no? O sea, las herramientas están ya muy trabajadas, muy pulidas, pues así aquí hay otro, no estoy utilizando otro tema, que es Dark Grid, y voy a hacer sencillamente una distribution plot de la precipitación, y ahí está, ¿no? Entonces, esto lo que está presentando es un histograma, sencillamente, y algo que agrega es esta línea. Esta línea es una línea de densidad que es una suavización, o sea, está suavizando, es como aquí, si ustedes se fijan, no puse en cuántos bins está dividido, ¿no? Pero me pone ciertas intervalos de clase o bins, estos bins que están por default, ahí están puestos, pero hace un refinamiento y da esta línea. Esta línea continua pues no es una función de densidad de probabilidad porque no tiene esas características matemáticas, pero es un refinamiento de los bins a tal grado o de los intervalos de clase que te da una línea de densidades, ¿no? O sea, te dice a lo largo del eje de las X un poco como cuáles son las probabilidades, ¿no? Sin ajustar una función. Eso es importante decirlo, ¿no? Aquí ya hay una manipulación sobre el bin, ¿no? Aquí estoy utilizando otra herramienta. Aquí lo que se utilizó fue SNS y una distribution plot. Ahora es sobre el data frame directo, es tomar la variable precipitación. Sobre la precipitación vamos a hacer una gráfica, obtener un histograma, le vamos a decir el número de bins y el alfa es un poco la transparencia, ¿no? Y ya, entonces ahí está, ¿no? Muy bien. Otra forma de hacer histograma es utilizar, es una herramienta parecida, porque es esta, plt.ist, ¿no? Y acá le estamos llamando del data frame, precipitación. Este es a través del data frame y este es a través de matplotlib. Y es lo mismo, ¿no? Es utilizar la columna de precipitación. Y aquí lo que se utiliza es un tema que dice density true. Si yo no pongo density true, lo que me va a dar, no es que no me he corrido, no voy a tener más que esto empiece a funcionar. Ok. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quito esto? Fíjense, por favor, en el eje de las Y's. Lo que me da son las cuentas totales. Entonces, esto es hacer un histograma haciendo las cuentas totales, ¿no? Y si yo quiero un histograma, porque esto es uno de los principales errores que uno cuando hace histogramas, usa la herramienta así, plt.ist, y le ajusta la FDP y no se ve nada. No se ve nada porque la FDP que le ajustas, como ya vimos, está normalizada con respecto al número total de elementos. Entonces, son números que regularmente son menores a 1, ¿no?
Y aquí si yo tengo 16 elementos o un número de cuentas de 5,000 o 10,000, o sea, tengo muchos elementos, pues entonces, pues menos se va a ver, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ponerle density para que esté normalizado, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, hacer los ajustes, ¿no? Muy bien. Para hacer los ajustes, lo que vamos a utilizar, vamos a seguir. O sea, ustedes ya lo saben, ¿no? Que yo podría quitar estos tres, si es que yo ya los corrí antes. Creo que tal vez NumPy no, pero estos dos sí. Y lo primero que hacemos para hacer un ajuste son dos pasos. El primer paso es hacer el ajuste al conjunto de datos. Este ajuste que vamos a ver aquí es el ajuste de una distribución normal. Aquí está. Normal fit y el paquete es SciPy Stats. Y esto es lo que estamos utilizando. ¿Qué es lo que obtengo del normal fit? Obtengo dos variables. La desviación es el promedio y la desviación estándar. Una vez calculado, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es sencilla, es lo único que está haciendo esto es definir el tamaño de la imagen. Voy a hacer el histograma y entonces lo que sigue es ajustar la distribución gaussiana. Para eso, yo lo único que tengo hasta ahorita es el valor del promedio y de la desviación estándar. ¿Cómo lo hace? A través del normal fit. ¿Cómo hace el normal fit? A través del proceso de máxima verosimilitud, el algoritmo de máxima verosimilitud. ¿Ok? Pues para que no haya cosas oscuras, porque luego lo que ha pasado con alumnos que hacen presentaciones, les preguntarán, ¿cómo ajustaste? Ah, pues lo hace Python. Pues pésima pregunta, pésima respuesta, porque tal vez eso podría ser un proceso válido. No, yo creo que nunca es válido. Yo creo que es un proceso en donde si tú estás haciendo un cálculo para un proyecto académico, sí debes de conocer cuál es el origen de los algoritmos que están ya automatizados, ¿no? Este ajuste de máxima verosimilitud lo puedes programar a pie, claro que lo puedes hacer, te va a llevar un par de semanas hacerlo, pero ya está hecha la herramienta, ¿no? Entonces, pues creo que aquí el objetivo es en realidad no es desarrollar una herramienta para tener un buen ajuste, sino es más bien es analizar el viento. Entonces, pues utilicemos las herramientas, pero sí identifiquemos qué es lo que tienen dentro de estas herramientas. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, tengo aquí los dos elementos de la desviación estándar y el promedio y la desviación estándar. Y estos dos son los que utilizo para graficar la función de densidad de probabilidad normal. Esta es la función de densidad de probabilidad con un valor de desviación estándar, con un valor de mu y un valor de desviación estándar tal, que ya los calculé acá. Entonces, lo único que falta investigar es qué cosa es esto. Bueno, pues X es la variable aleatoria, que es el eje X. Y entonces X hay que definir cuál va a ser su mínimo, cuál va a ser su máximo y con qué resolución lo voy a meter, ¿no? Si yo le pongo 5 puntos aquí, pues voy a tener solamente 5 puntos de la función. Entonces aquí, como no nos cuestan los puntos, pues ponemos desde -1. Primero lo que hago es identificar cuáles serían los mínimos y los máximos. Es una forma de hacerlo, ¿no? Para que las gráficas queden bien, ¿no? Y sobre eso, pues le doy una muy alta discretización para que se vea muy, muy gordita la función de densidad, ¿no? Muy rellena. Y aquí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer una manipulación aquí para, vamos a suponer que yo voy a generar aquí un NumPy array y lo voy a arrancar desde cero. Entonces esto me va a cambiar el tamaño de X y en principio esto lo que me va a hacer es cortar la función de densidad de probabilidad hasta acá, ¿no? Vamos a ponerlo desde 1 para que sea más evidente. Aquí. Ok, entonces ya lo ven, aquí está recortada, ¿no?
Pero lo que yo quiero, y esto es un poco también para argumentar, discutir por qué no se usan las distribuciones normales en el ámbito del viento, por cómo está muestreado, aunque esto no es viento, es precipitación, se parecen muchísimo, o sea, porque solamente hay valores positivos, ¿no? Y entonces, cuando yo hago un ajuste de una función de densidad-probabilidad, aunque este sea el mejor ajuste, porque sí lo ajusta muy bien, los valores negativos, ¿no? Aquí vamos a ponerle -1 para que nos dé la gráfica completa. Hay una parte que no está bien representada, que es esta, ¿no? Esta parte que no está bien representada, pues evidentemente no va a dar, no la podemos utilizar y no podemos utilizar el modelo probabilístico porque cuando yo lo quiera utilizar, pues estará definido solamente para algún conjunto de valores mayores a cero, no para todos, ¿no? Y eso pues ya es una limitante. Muy bien. Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo tomo la duda nada más de los límites. No entendí muy bien esa línea de Xmin, Xmax igual a PLT. Sí, Entonces, tengo el histograma, ¿no? Ese no tiene mayor problema. Lo que voy a dibujar ahora es la función de densidad de probabilidad. Y la función de densidad de probabilidad ya no tiene nada que ver con mi conjunto de datos, porque yo ya los calculé. O sea, yo ya lo que hice fue ajustar y saqué los dos parámetros. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es una gráfica de una función. Una gráfica de una función que va a estar definida por tres cosas. Por el promedio, la desviación estándar y el valor de la variable. Y aquí está. El promedio, la desviación estándar y el valor de la variable. Entonces, lo que estamos haciendo aquí para hacer la gráfica de la gaussiana es definir un par de valores eh, en donde lo que estamos aquí definiendo es dónde van a estar los mínimos, dónde van a estar los máximos. Eh, otra forma distinta de hacer esto es sencillamente generar el array de aquí. Eh, mm, sí, sencillamente graficar esto. Esto lo que me está definiendo aquí es los límites de la gráfica. O sea, el Xmin y Xmax son los valores en donde va a centrar la función para visualizarla. Y estos son los valores en donde va a estar definida la función. Por eso, cuando yo le quito, por ejemplo, aquí el valor y le pongo 0, la gráfica no aparece completa, solo aparece un pedazo, ¿no? O sea, podemos ponerle aquí 5, por ejemplo, y entonces aquí ya no aparece, ¿no? De todas maneras me toma los valores mínimos porque está tomando lo del histograma, ¿no? Pero es una forma de recortar, ¿no? Que te ayuda a dar nada más como una buena presentación a la gráfica. Ahí está. Y entonces lo que observamos aquí ya cuando hacemos la gráfica, pues en realidad es una gráfica XY, que es el valor de X, y P son las probabilidades. O sea, lo que está haciendo es evaluar sobre X, que está definido aquí, que es un arreglo aquí lo que hace es poner el mínimo, el valor máximo y qué tan discretos son los valores. Por ejemplo, aquí le puedo poner 5 y entonces se ve bastante fea, porque lo único que está tomando es 1, 2, 3, 4, 5 valores y eso es lo que está tomando, nada más, ¿no? Entonces, y en realidad son puntos. Entonces, para que este probability plot tenga yo un muy buen ajuste de la función y la pueda visualizar muy suave, pues lo que tengo que hacer es evaluar muchos más valores aquí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer aquí. Entonces, por eso aquí le meto, va a ser el valor mínimo, va a ser, o sea, lo que va a generar es un p-array en donde va a tener un valor mínimo, un máximo, y aquí le vamos a poner, no sé, 200. Y entonces esto, aunque no se ve porque lo estoy poniendo como una línea, en el momento que lo grafico,
Ahora sí lo puedo poner como está acá. Así es. Así es así. Así, mira, ahí se ve más clarito, ¿no? O sea, lo que hice fue, como es un XY, un scatter plot, lo que hice fue quitar el marcador de default, que es un punto, y que a veces esta cosa lo rellena solito. Entonces ahora le voy a decir que sean en realidad puntos. Y entonces son puntos de color negro que tienen un cierto ancho. Y aquí está. Me lo está poniendo en naranja, no sé por qué. Pero bueno, no importa. Aquí está, ¿no? Entonces, si yo lo quiero mucho más fino, pues solamente es un tema de visualización, ¿no? Pero creo que ya le estoy dando muchas vueltas. No sé si ya contesté la pregunta, Sí, doctor, ya está claro. ¿sí? Gracias. Sí, mira, ahí le pongo 20 y entonces pues sí se ve que ahí anda, ¿no? Pero pues para que la vea yo mucho más suave, pues le voy a poner, pues, no sé, 1000, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bien suavecita, bien rellena. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a ponerla como estaban. A lo mejor primero acá y luego tendría que ser X, comilla, coma. Sí, ahí está. No, pero ahora no la toma. Tengo que meterla aquí. Punto. Acá punto. Ah, sí. Era meterlo ahí. Ahí está mejor. Es con una K y con un punto, ¿no? A lo mejor así lo voy a dejar. Ok. Ahora, otra cosa. Eh, aquí, algo que también está interesante y que luego también que usamos mucho es meter los valores que calculan, que se calculan aquí. Mu y STD, que es la media de la desviación estándar. Y aquí los estoy incluyendo. Entonces, lo que estoy poniendo es definiendo el título como un string y dentro del string, utilizando el signo de proporción, puedo meter los números de los valores. Y estos números es poner, esta es una entrada externa, tiene un punto decimal y van a utilizar dos valores después del punto decimal y es un flotante. Y entonces esto es lo que tienes, ¿no? Es un valor que tiene dos valores, dos cifras decimales y esto se pone como un flotante. Y luego lo que le dices es cuáles son esos valores que tiene que tomar y entonces los inserta a los valores, ¿no? En la gráfica. Y esto me parece que esto también es útil, ¿no? Ahí está. Solamente para recordar algunas cosas que también utilizamos muchísimo es hablar sobre las probability plots. Déjenme ver si esto tiene más función de densidad de probabilidad. Sí, aquí tiene una gama. Ok, ahorita regreso a la gama. Entonces voy a seguir entonces con las box plots, ¿no? Por un poquito para no tomarme más tiempo. Solamente recordar que otra forma de representar el conjunto de datos pues es a través de las famosas, por más que le doy menos, ¿no? Ok. Es hacerlo a través de las famosas box plots, ¿no? Que están definidas a través de distintos valores. Son los famosos cuartiles, ¿no? Que es dividir, ¿no? La función normal gaussiana y que las proporciones dentro de la función de densidad de probabilidad representen las correspondientes cuartas partes de la función. Y entonces, en términos, esta área bajo la curva o lo que vemos en la plot, este es el 50% de la probabilidad y eso es lo que vemos en la parte central del box. Y los bigotes, pues es las correspondientes cuartas partes que hacen falta, ¿no? Casi, ¿no? Aquí están. Y entonces, esto se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo para representar datos experimentales.
en lugar de utilizar funciones de densidad de probabilidad como esta, a veces se utilizan los box plots para describir en el conjunto. También habría que decir que el valor de tendencia central que se representa en los box plots regularmente es la mediana. La verdad es que esto puede ser manipulable, ¿no? Y ustedes pueden seleccionar qué, pero qué medida de tendencia central quieren representar. Pero regularmente es la mediana. Entonces, hay un rango intercuartil, que es este rollo, el IQR, y esto es cómo se calculan. ¿Cómo puedes calcular los rangos perdón, los rangos intercuartiles a partir de la desviación estándar? Y también sabemos ya, ¿no?, que la desviación estándar puede representar a un cierto porcentaje de los datos que se representan a través del boxplot. Entonces, si yo utilizo este rango, pues aquí tienes el 60 y con 2 desviaciones estándar o hasta con cuántas desviaciones estándar puedes representar a los demás, ¿no? Entonces, es una desviación estándar está por acá, ¿no? Más una, menos una, y es esta la relación, ¿no? Entonces, solamente cerrando el tema, o repasando, dividen las probabilidades internas de la función de densidad de probabilidad en cuartas partes. Tienes un cuartil acá, otro cuartil acá, otro cuartil acá y otro cuartil acá. O sea, así se dividen internamente, o sea, proporcional, o sea, en términos de las probabilidades, ¿no? Y entonces, lo que te dice es, te dan una medida de tendencia central, que es la mediana, y en la parte central, pues tienes el 50% de los valores y los restos cuarta partes por acá. Regularmente, cuando hay valores que caen fuera de estos rangos, que ya así están definidos, incluso también en las herramientas de Python, en los rangos intercuartiles que nosotros usamos, así están definidos por default, como lo estoy mostrando aquí. Los valores que caen fuera de este rango intercuartil son outliers, se conocen como outliers. Si ustedes se van al mundo de los geoquímicos, ¿no?, que es algo que utiliza muchísimo el doctor Edgar Santoyo, este tratamiento de los outliers, diría, pues quítalo, ¿no? Nosotros no podemos quitarlos porque son valores que fueron medidos. Y nosotros eliminarnos sería decir que esa ráfaga no existió. Lo único que nosotros podemos decir es que esa ráfaga es un dato que es una singularidad. Tiene un nombre. Se me acaba de ir el nombre. Se me acaba de ir el nombre. Bueno, es decir que es un dato que ocurre poco, ¿no? Es poco probable. Y entonces también nosotros podemos utilizar estas representaciones. Esto, por ejemplo, se utiliza muchísimo. A ver si ahorita les comparto rápido la pantalla antes de acabar. ¿Cuál es la forma en que se hace una caracterización de intensidad de turbulencia? Que regularmente se hace a través de box plots. Y los box plots funcionan hasta cierto punto y no funcionan. A lo mejor eso lo preparo para la siguiente clase para poderlo visualizar de mejor forma. Y básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una box plot ya utilizando estas herramientas? Bueno, aquí está Seaborn. Aquí voy a definir una box plot muy grande o una figura grande, solamente para visualizarlo. ¿Cuáles van a ser el rango en donde lo quiero visualizar? Y ahora voy a usar esta misma visualización de histograma, pero para representar una box plot. O sea, en lugar de representar mi conjunto de datos experimentales por un histograma, lo voy a representar a través de un box plot, mejor dicho. Presenta los rangos intercuartiles, bueno, la mediana, Q1, Q2, este Q1 y Q2 están aquí. Más bien los Q centrales representan el 50%, el otro 25% acá, el otro 25% acá, y de todas formas tenemos datos desviados o outliers que les dicen, ¿no? Pero eso no quiere decir que no ocurra. Lo único que quiere decir es que tenemos valores muy altos, ¿no? Que ocurren en algún momento. Eso es todo. No los eliminamos, ¿sale? Y ahí está. No podemos negar la existencia. Muy bien. Ahora, esta gráfica está bonita, la que sigue, que les comparto. Ya no tanto. No, me voy a poner. Esta gráfica que sigue
está bonita porque integra las dos visiones, ¿no? Integra, aquí está el código. Aquí lo que vamos a utilizar es un subplot y se hacen dos gráficas. Una gráfica es la boxplot que yo ya presenté, esta, que es esta, la boxplot de Seaborn. Y luego utiliza la distribution plot y aquí está. Entonces lo que hace es presentar las dos cosas, ¿no? Ustedes pueden jugar un poquito con el código porque hay más cosas que están aquí presentadas. Este KDE false es para no presentar una línea de más. La pueden poner true y ver qué pasa. Y etcétera. Aquí, bueno, aquí hace un fits. El fit que hace es el stats norm y de manera natural hace lo que yo hice antes de sacar los parámetros primero y luego, pues aquí Seaborn hace el ajuste directo, ¿no? Ahí está. Ahora voy a mostrar solamente con fines ilustrativos, es hacer un ajuste de otra función, ¿no? Que es una función gamma. Ahí está, esa es la función de densidad de probabilidad, está definida por otras cosas, alfa y beta, que son parámetros de escala y forma. Y aquí está, alfa es el parámetro de forma y b es el parámetro de escala. Muy bien, y entonces lo que voy a usar ahora es igual tomar la misma librería y es el mismo proceso. Lo que voy a hacer es hacer un ajuste en un gamma fit, a ver si... Lo que voy a hacer es un ajuste y si se fijan, ahora lo que me da son 3 parámetros de salida. Yo en la distribución normal lo había puesto directamente como mu y como desviación estándar. Ahora no. Ahora lo voy a poner como, como par, porque son parámetros, y entonces de salida me da los 3 parámetros, que es un parámetro de localización, un parámetro de escala y un parámetro de forma. Y aquí está. Los parámetros de salida, en este parámetro, te da el shape, que es la forma, la localización y la escala. Son 3 parámetros que da de salida. Y estos 3 parámetros, que sería como lo que yo calculé, que es el promedio y la desviación estándar, estos 3 los voy a utilizar para hacer la plot, ¿no? El plot. Y entonces utilizo el parámetro 0, el parámetro 1 y el parámetro 2. Este es el arreglo que yo genero, ¿no? Para poderlo visualizar. Hago el histograma, el arreglo del valor de las X. Esta es mi función de densidad de probabilidad. Aquí esta es la variable X que voy a evaluar y estos son los parámetros que la definen. ¿Cómo calculé estos parámetros? Pues con el fit. Aquí y los guarda. Y estos son los 3 parámetros que evalúa. Y ahí está, ¿no? Bueno, aquí lo que sigue es nada más poner lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, le puse una raya rara, pero es shape. Entonces es la misma lógica. Es el valor de la X, el valor de la probabilidad, negro, lo podemos poner en puntitos. Y lo que vamos a ver son los valores, ¿no? Pues voy a calcular todo. Ahí está. Entonces, si se fijan, pues está muy refinado, ¿no? Entonces, yo lo quiero, en realidad son puntos, ¿no? Si yo quiero que sea mucho más suave y tener muchos más valores, etcétera, etcétera, pues desde el -1 al 20, en el -1 no hay nada, en el 20 es muy grande, entonces a lo mejor no tiene caso que lo haga hasta el 20, a lo mejor hasta el 10 es donde hace sentido. Y le vamos a poner 200, perdón, del 1 al 10 con 200. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues se ve un poco mejor, son puntitos, eso ya lo sabemos que son puntitos, y ahí está. Lo que sigue es, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se hace un ajuste de otra función, una distribución Rayleigh. ¿Qué metodología para el ajuste de los parámetros hace? Bueno, pues es el de máxima verosimilitud, ¿no? ¿Dónde está metido ese ajuste de máxima verosimilitud? Pues en donde dice fit. Aquí está. Entonces hace un cálculo de parámetros, es un ajuste a través de esta metodología de máxima verosimilitud y así es como se hace, ¿no? A través de esta metodología.
Y este también lo hace acá en Raleigh, ¿no? En el Raleigh, bueno, tú ya haces los parámetros de la distribución Raleigh, por eso aparecen acá como R. Se hacen un fit directamente sobre el conjunto de datos, se hace el histograma, defino igual el mínimo y el máximo, etcétera. Luego hago el valor del estadístico, o sea, calculo, aquí está en realidad, esta es la función de densidad, o sea, son dos pasos, o sea, lo repito porque quiero que quede clarísimo. El fit es cuando ajustas la función al conjunto de datos y obtienes los tres parámetros o los parámetros clave. Y para dibujarla usas la función de densidad de probabilidad. Ya calculaste los parámetros que aquí están y esta es la variable, entonces ya la puedes graficar, ¿no? Entonces la evalúas y obtienes P y ya cuando haces aquí es un gráfico de X contra Y y ya tienes la gráfica. Y aquí está la distribución Raleigh. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta este punto alguna pregunta? De mi parte no, todo claro. Muy bien. Aquí todo. Pues, todo va. ok. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar entonces, solamente compartirles, ¿no? Que la función acumulada de probabilidades acá está. Ahora, si yo quisiera gráfico, una vez la función acumulada está definida por los mismos parámetros que definen la FDP. Son los mismos. Y una vez que yo ya los pude ajustar y ya los tengo, el parámetro 1, 2 y 3, esos mismos parámetros los puedo yo tomar para graficar la función acumulada de probabilidades. El histograma ahora tiene una forma distinta, es un histograma acumulado. Sigue siendo de densidades porque son probabilidades. Y para hacer el gráfico, pues es sencillamente tomar la gamma, la función stats gamma, que esta es la función acumulada de la distribución gamma, con la CDF, Cumulative Density Function, definida por los tres parámetros. Y ahí está, ¿no? Ya lo sabíamos. Y ya nada más para cerrar, lo que hace falta comentar, bueno, si yo quisiera hacer algún otro ajuste de la función acumulada, lo que tengo que cambiar es la función que yo quiero utilizar, igual si es la acumulada, y alimentarla con los parámetros que correspondan. Par 0, par 1 y par 2, si mal no recuerdo, son los de la distribución gamma, pero si yo quisiera, por ejemplo, ajustar la Rayleigh se llama par 0 y par 1, o sea, par subíndice R, ¿no? Par sub R y par sub R, 0 y 1 respectivamente, y con estos alimento, yo podría tomar estos mismos para hacer la función acumulada y ya está, ¿no? Muy bien. A ver. Ok. Y criterios para la determinación del buen ajuste. Ok. Y esto también lo comentaba ya en una sesión, ¿no? Yo decía con lápiz cuáles son como las estrategias para determinar el buen ajuste, ¿no? Decía que uno de estos argumentos para determinar el buen ajuste es por ver, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo para determinar cuál es el mejor ajuste para la gama o la normal para el conjunto de datos de precipitación, que es el que estoy analizando. Bueno, pues si yo nada más quiero quedarme con la superposición, pues ahí está, ¿no? En la línea roja tengo la distribución gaussiana y en la línea negra tengo la distribución gamma. Pues de entrada la gente diría, no, pues es la distribución gamma, es la buena, ¿no? Ok. De las herramientas que más se utilizan son las cuckoo plots, las distribution plots, que es esto, es tener, ya lo comentaba, ¿no? Hacer una segmentación muy fina de los datos experimentales y de la función y hacer correlaciones gráficas X contra Y. Si fueran exactamente iguales, los valores experimentales con las funciones, tendríamos líneas rectas.
En los valores en donde no ajusten bien, pues los valores experimentales se irán por arriba o se irán por abajo. Y entonces podemos tener un criterio para determinar cuál es el mejor ajuste. Hay momentos en que ajusta muy bien, por ejemplo, en las zonas centrales, y hay momentos en donde no. Los valores que son bajos, por ejemplo, aquí las X son la distribución gaussiana. La distribución gaussiana en los valores bajos, pues quién sabe qué cosa sea, porque aquí no están definidos y aquí se ve. Estos valores que no están definidos, pues no están bien ajustados porque no existen, ¿no? Pero en los valores altos, luego también están sobreestimados, ¿no? Y entonces los valores altos, pues en la distribución gaussiana, pues no necesariamente están bien representados, ¿no? Porque debería ser cero y tienen valor. Y entonces debería ser cero, pero tienen valores. Bueno, lo mismo ocurre con la distribución gamma. Deberían tener valores, pero están calculando ceros, ¿no? Y con la distribución gamma también hay algunos detalles para los valores menores a cero, pero son los menos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer para identificar para hacer estas herramientas de contraste en Python? Pues lo que utilizamos son los probability plots. Y lo que usamos es la herramienta de stats con ProbPlot, y lo que hacemos es una gráfica de precipitación y que me lo ajuste con una distribución normal. Ahí está. Y es la misma interpretación, ¿no? La misma interpretación es en donde la distribución normal hace algunos ajustes raros, ¿no? Para las partes bajas, y para las partes altas tampoco están tan bien representados, y la parte central también. Pero sobre esto puedes tener un criterio, ¿no? El criterio numérico, que es el de correlación de Pearson, ¿no? Bueno, y la línea horizontal, que sería la identidad, ¿no? Y entonces aquí me da un punto 84 del criterio de correlación de Pearson, que son las correlación que habría entre los probability plots, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si ahora, en lugar de tener punto 84, por favor, acuérdense de la distribución normal. Ahora vamos a hacerlo con la gamma. Nada más déjenme cargar de nuevo esto. Ay, no me digas. Es que no tengo. Okay, a ver. Ahí está. Algo no calculé antes. Déjenme lo corro todo. Ay, sí, tengo problemas. No, está aquí abajo, que son otros parámetros. ¿Cierto? Si esto no le dan caso, hay que borrarlo. Si es que el ajuste solo lo hace con la distribución normal, si ya me acordé. El ajuste solo, este fit, así de manera natural, lo hace con la distribución normal, pero para la gamma hay que decirle los parámetros. Y aquí están, ¿no? Bueno, pero de todas formas, ¿no? Solo retomo la idea. Acuérdense que lo que queremos hacer es identificar qué función representa mejor el conjunto de datos experimentales, ¿no? Aquí vamos a comparar dos, la distribución normal y la distribución gamma. Seaborn tiene ya una herramienta para hacer el ajuste y que se vea todo bien, nada más diciéndole fit true con la distribución normal y funciona, pero no funciona con la distribución gamma. Con la distribución gamma hay que ponerlo, más lo voy a borrar para no generar más confusiones. Ahí está. Con la distribución normal, con la distribución gamma, perdón, lo que hay que hacer es hacer un ajuste aquí directo, ¿no? Decirle cuáles son esos parámetros. ¿Okay? Muy bien. Y entonces, hay una primera interpretación de que los valores bajos son muy malos para la distribución normal y los valores altos están regularmente subestimados por la función. Lo mismo ocurre, pero si se fijan, en el caso de la distribución gamma,
Los valores bajos no pasa eso, porque hay un mejor ajuste, una mejor representación de los datos. Y entonces, recordemos también que el coeficiente de correlación de Pearson es muy sensible a los datos desviados. Entonces, cuando le quitas estos valores, las correlaciones aumentan. Y entonces te da un mejor criterio de ajuste. ¿Lo ven? Aunque igual tengamos un comportamiento raro en los valores altos o una subestimación, la subestimación es menor incluso, ¿no? La separación entre estos, si ven la escala, esto es de 4, 5, 6, la separación pues, es casi 1, y la separación acá es 4, es de 1, 2, un poquito más, ¿no? Entonces sí hay diferencias, pero se disminuyen. Y entonces aquí ya tenemos un criterio para decir cuál es ese criterio de bondad de ajuste. Punto 95, punto 8, correlación de Pearson. Hay una cuestión gráfica. Ya les platiqué cómo se interpreta y esta interpretación la puedes utilizar para decir cuál es el mejor ajuste. Y en este caso el mejor ajuste es la distribución gamma. Muy bien. Aquí hay otro ajuste a través de una distribución Weibull. Y si ustedes se fijan, estos punto 95 y punto 94, bueno, si ustedes quieren meterse en el rollo de, bueno, es que yo quiero saber cuál es el mejor, bueno, pues también se puede, ¿no? Pero pues ya un ajuste de punto 95 con relación de Pearson versus punto 94, me parece que cualquiera de los dos sería suficientemente válido, ¿no? Muy bien. Pues con esto creo que repasamos todas las herramientas que tienen relación para el análisis de los datos experimentales de funciones de densidad de probabilidad, cómo se hacen los ajustes, cómo se hacen las gráficas y cómo se aplican los criterios de bondad de ajuste. No hice y no calculé criterio de bondad de ajuste usando la función chi cuadrada. Es posible hacerlo, no me acuerdo si lo tengo preparado en otro notebook, pero estoy presentando un diseño gráfico un método gráfico, bueno, gráfico complementado con el coeficiente de correlación, porque me parece que con este elemento es suficiente argumento para decir yo ajusté a un conjunto de datos experimentales y me salió la distribución Rayleigh, tomé una Rayleigh cuya probability plot es esta y tiene un coeficiente de correlación de 0.9. Pues está bien justificado, ¿no? Pues con esto puedes ayudar para justificar cómo construyes tus pasos o puedes ayudar a decidir cuál es cuando comparas modelos, ¿no? Pues aquí lo dejo y gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.